Hermanos, nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo 8. Esta lectura bíblica va a ser la misma para hoy y para el siguiente tema, la continuación, el próximo mes. Daniel 8, leo versículos 13 y 14. Entonces oía un santo que hablaba, y otros de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Continuo sacrificio, la prevaricación, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. ¿Qué cosa es que fue entregado y qué cosa está siendo pisoteado, queridos hermanos? El santuario. Y luego dice el versículo 14, porque esta es una pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el santuario será pisoteado? ¿Hasta cuándo durará la prevaricación asoladora, queridos hermanos? Hay una pregunta que demanda una respuesta de tiempo. Y dice el versículo 14, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Qué cosa específicamente es el santuario? ¿En dónde está el santuario? ¿Y qué significa que sea purificado? Vamos a pasar, con el favor de Dios, esta mañana y la próxima predicación, expandiéndonos en este tema, porque la doctrina más importante con mucho de nuestra iglesia es la doctrina sobre el santuario. Acá dice el versículo 17, ahí de Daniel 8, queridos hermanos. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, este es el ángel que le está relatando la visión a Daniel: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. ¿Se dan ustedes cuenta, hermanos? Esta visión no era para el tiempo de Daniel, que vivió 600 años antes de Cristo, para el tiempo del fin, para nuestro tiempo, pues, queridos hermanos. Ya en una predicación anterior les comenté, dentro del marco de Mateo 24, donde se presentan las señales que ocurrirán previo a la venida de nuestro Señor Jesús, que nos encontramos verdaderamente muy cerca a su venida, y que este tema de la pandemia es un precursor. Si bien es cierto que no es el principio del fin del mundo, sí es un precursor, queridos hermanos, al fin del mundo. Es un evento que está preparando a los sistemas políticos, a los sistemas económicos, para que, buscando maximizar el bienestar del ser humano, pueda ser decretada esa ley dominical que va a venir a ser el gatillo que va a desencadenar los eventos últimos, y que va a ser un periodo de tiempo muy corto después de la ley dominical, queridos hermanos. Así es que estamos muy cerca de ese decreto, y esta verdad sobre el santuario siendo pisoteado y su purificación
es precisamente para nuestro tiempo. Ahora, ¿de dónde sale esta figura y este concepto del santuario, queridos hermanos? Ocurre que Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, pero por voluntad propia decidieron desobedecer a su creador. Ellos fueron confiados con un libre albedrío. A pesar de que Dios pudo haberlos hecho de cualquier manera y pudo haberles quitado el libre albedrío, la voluntad de hacer el mal, nuestro Dios, que es un Dios de amor, reconoce que en la limitación de tu libertad no existe la perfección del amor. Así es que si Adán y Eva iban a adorar a Dios, si su creación ha de adorar a Dios, ha de hacerlo de una manera libre, de buena voluntad. Así es que Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, pero con la capacidad de hacer el mal si ellos así lo decidían. El Edén no era como lo es el día de hoy, que te tienes que andar cuidando porque el mal te acecha en la calle, en la televisión, en la internet. En todas partes hay tentaciones, queridos hermanos, que buscan degenerar más en nosotros la imagen de nuestro Creador. No era así con Adán y Eva. Con Adán y Eva había un solo lugar en el Edén, en el árbol del conocimiento del bien y del mal, donde ellos podían ser tentados. Únicamente allí, queridos hermanos. Y ellos gozaban de una comunión física presencial con Cristo Jesús. Algo que ni nosotros tenemos el privilegio de hacer estos días, que es gozar de una congregación física para adorar a nuestro Dios. Adán y Eva tenían ese privilegio en el jardín del Edén, podían hablar personalmente con Jesús, cara a cara con su creador, pero desde el momento que ellos deciden confiar más en un extraño, en una serpiente, queridos hermanos, que empieza a llenarles las cabezas de dudas, a Eva en particular, ¿verdad? Eva decide pecar, viene con Adán y Adán ve a la mujer que ha pecado, sabe que va a morir y Adán decide compartir su suerte con ella, sin que ellos tuvieran ningún conocimiento de lo que implicaba la muerte. Ellos no sabían que era morir, ellos nunca habían visto ni siquiera que se desprendiera la hoja de un árbol, mucho menos ver morir algún animal. Ellos, pero muy pronto iban a tener que enfrentarse al dolor del sufrimiento al ver a la muerte cara a cara, queridos hermanos. Después de ese pecado, la relación con Dios se rompe, queridos hermanos, se rompe. Así dice Isaías 59:2. Vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y Dios. Quiero que vayamos a tocarlos, queridos hermanos, porque un día hay algunas personas confundidas que no entienden bien la naturaleza del pecado y creen que pecado es separarnos de Dios, cuando en realidad es el pecado lo que nos separa de Dios. Leo versículos 1 y 2 de Isaías 59. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Porque ellos le reclamaban, ¿dónde está? Recuerden, este es Isaías escribiendo 700 años antes de Cristo. Estamos leyendo, estudiando Isaías nosotros en nuestra escuela sabática, ¿no es cierto? Ya se separó el reino del norte del reino del sur. El reino del norte anda idólatra a todo lo que va. El rey en el reino del sur se volvió loco y en lugar de acercarse a Dios, prefiere ir con sus enemigos en la tierra, prefiere ir con hechiceros. Imagínense qué tan perdido y extraviada está la cabeza del rey, queridos hermanos. Y todavía le reclaman a Dios, todavía le preguntan a Dios que dónde está para proteger a su pueblo. Por eso aquí dice Isaías 59:1, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades
Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, el pecado de Adán y Eva lo que hace es separarlos de su creador. Y es por eso que son sacados del jardín del Edén, son echados fuera. Pero aún en la miseria de la pecaminosidad de Adán y Eva, queridos hermanos, hay una promesa. El amor de Dios es incondicional hacia su creación. Dios odia al pecado, querido hermano, no te quepa ninguna duda. Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Y siempre va a amar al pecador, independientemente de la decisión que tenemos con relación a nuestra adoración y nuestra lealtad a Dios. El amor de Dios no está condicionado a lo que pensemos acerca de Él. Si vamos a Génesis capítulo 3, vamos al mero principio de la palabra de Dios, queridos hermanos. Los primeros dos capítulos del Génesis son posiblemente los libros más controversiales, los capítulos más controversiales de toda la escritura, queridos hermanos, porque así como hay gente que dice que el virus es un invento de los políticos, también hay gente hoy en día que no le pasa por la cabeza, le es imposible entender y aceptar que Dios hizo al mundo en 7 días literales, incluyendo su santo sábado. Esa es algo que simplemente no lo pueden digerir. ¿Qué tan malo es pensar en la presencia de un Dios todopoderoso que no tiene que hacer otra cosa más que hablar para que las cosas sean traídas a la existencia de la nada? Ese es un Dios digno de nuestra confianza. Ese es un Dios digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Aquel que puede crear cosas de la nada, que puede traer a vida a lo inerte, a lo inexistente, queridos hermanos. Acá dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Le está hablando a la serpiente, que nosotros sabemos, dice Apocalipsis 12:9, que el dragón es aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces ya entendemos nosotros, esta serpiente antigua de Génesis 3 no es otra cosa más que Satanás. Y el dragón de las profecías también es Satanás, queridos hermanos. Y dice el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, queridos hermanos, acá nosotros podemos observar la promesa del Salvador, de la simiente que iba a venir a destruir a la serpiente. El Señor no dejó que Adán y Eva murieran en el acto, queridos hermanos. Pero ¿cómo hacerle? ¿Cómo hacerle para que Adán y Eva, al ver que hacían algo malo y no les pasaba nada, pues que se entregaran a una vida de libertinaje y de perdición, queridos hermanos? Cuando uno te dicen que te va a pasar algo malo, si haces algo y lo haces y ves que no te pasa nada malo, lo repites una y otra vez. Y no solamente eso, andas viendo qué otras cosas más hacer porque ves que no te pasa nada mal, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, ¿cómo poder imprimir en la cabeza de Adán y Eva que lo que habían hecho ellos era verdaderamente merecedor de muerte y era por el amor infinito e incondicional de Dios que ellos iban a ser salvados? Alguien tenía que pagar. La instrucción había sido: el día que de él comieres, el día que de este árbol que te estoy indicando comas, ese día te vas a morir. Adán y Eva no murieron ese día, o sí murieron. No murieron. Hay gente que nos dice, bueno, es que empezaron a morir espiritualmente y físicamente. Pues sí, empezaron a morir porque ellos fueron hechos
para la eternidad y tan solo vivieron 900 y pico de años. Tan solo vivieron, son 9 siglos para nosotros, queridos hermanos, ¿verdad? Eso es algo como una locura pensar en vivir tanto tiempo. Y ellos vivían con gracia, además, ¿verdad? Y no es que vivían echados, postrados en una cama 400 años. Tenían la fortaleza y la memoria de ser los primeros seres vivos en este planeta, ¿verdad? Algo tenía que pasar. Así es que viene nuestro Señor en el capítulo 4, en el capítulo, ellos, si ustedes recuerdan, en el 3 estaban cubiertos con hojas porque al no tener ropa y al haber pecado, cae ese velo de santidad que a ellos los cubría, se descubren desnudos, eh, se avergüenzan, se tapan y además se esconden de Dios, ¿verdad? Lo primero que trae el pecado es miedo, queridos hermanos, y vergüenza. Y acá dice el versículo 21, bien breve la declaración, pero dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Génesis 3:21. ¿De dónde salieron las pieles, queridos hermanos? De algún lado tendrían que haber salido las pieles. El Señor no las sacó de la nada. En ese momento Adán y Eva confrontaron la terrible y dolorosa verdad de su acción. Y entonces ellos que estaban acostumbrados a jugar y acariciar a los animalitos que los rodean, tuvieron que traer a un cordero perfecto en su figura, a quien seguramente ya le habían puesto nombre. ¿Quién sabe cuándo era la última vez que lo acababan de acariciar? Y entonces el Señor les tuvo que enseñar la dolorosísima lección de los resultados del pecado. Y fue Adán quien tuvo que degollar al cordero para que la sangre derramada fuera un símbolo de esta promesa de Génesis 3:15 que acabamos de leer, de que Cristo Jesús vendría en algún momento en el futuro a aplastarle la cabeza a Satanás. Pero mientras tanto, ¿qué podían hacer para que a ellos no se les olvidara las consecuencias del pecado? Pues cada vez que ellos pecaran, tendrían que sacrificar a un animalito inocente. Así como inocente es Cristo Jesús, ¿qué culpa tiene Él de todos tus pecados y de mis pecados? Y sin embargo, Él estuvo más que deseoso de morir por ti y por mí sin tener ni la más mínima culpa de nada. Igualmente tenían ellos que aprender. Y de allí salieron sus túnicas. Así es que hasta la ropita que andaban ellos todos los días era un recordatorio constante de que el resultado del pecado es la muerte, como dice Romanos 6:23, queridos hermanos. El resultado del pecado es la muerte eterna, queridos hermanos. Así es que el pueblo, pasan los años y muchos años, termina en Egipto este pueblo, queridos hermanos. En Egipto se olvidan de celebrar sacrificios de todo tipo. Fíjense, el Señor, a pesar de que acá dice que los vistió con pieles, les dio una instrucción también, hermanos. Aunque Génesis 3 no lo diga, les dio una instrucción. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el capítulo 4, en la famosísima historia de Caín y Abel, queridos hermanos, cuando ambos traen sus ofrendas al Señor, Abel trae de lo mejor de su ganado, hace un sacrificio para Dios y Caín trae de lo mejor de su cosecha, ofrece a Dios comida y acá dice, versículo 5 de Génesis 4, pero no miró Dios con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué? Porque Caín estaba estableciendo los términos y las condiciones de su propia salvación. Tenía que derramarse la sangre por su pecado, algo que sí entendió perfectamente bien Abel.
¿Se dan ustedes cuenta cómo es que mira el Señor con desagrado la oferta de Caín de frutas y ve con agrado a Abel? Pues porque obviamente ya les había dado la instrucción de cómo debían de ser los sacrificios. Y así como Adán y Eva, sus hijos Caín y Abel debían también de hacer esas cosas. Ahora, después de que están en Egipto, se pierde toda esa enseñanza que era un maravilloso plan ilustrado de la salvación, queridos hermanos. Así era como ellos se daban cuenta que en el futuro vendría un Mesías a derramar su sangre por ellos y que la única razón por la cual permanecían vivos en aquel tiempo, aún después de pecar, era porque Cristo Jesús había prometido que derramaría su sangre en un futuro. Así es que yo les invito que vayamos a Éxodo, porque cuando el pueblo a Levítico, perdón. Vamos a Levítico capítulo 4. Cuando el pueblo es rescatado de Egipto y Dios usa a Moisés y a Aarón para ello, les tiene que enseñar nuevamente todas las cosas después de 400 años de esclavitud. Ese pueblo se había olvidado de su Dios, se había olvidado de cómo podía ser salvo a pesar de su pecado. Y aquí está la instrucción. El libro de Levítico está lleno de lo que les voy a comentar porque se repiten diferentes pasajes. Yo leo en Levítico 4, versículos 27 al 29, queridos hermanos. Si alguna persona del pueblo, y estas son instrucciones que Dios le está dando a Moisés y luego Moisés al pueblo. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se deben hacer y delinquiere, imagínense ustedes, violar la ley de Jehová, la Biblia le llama delincuente, a quien viola la ley de Jehová. Dice el versículo 28, luego que conociere su pecado que cometió, cuando se dé cuenta que pecó, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Queridos hermanos, el que degolló al cordero en el Edén no fue Jesús, lo degolló Adán y Eva al suyo. Es el pecador el que degolla a la víctima inocente, porque es el pecador, el culpable de que se derrame esa sangre. Qué fácil hubiera sido, ¿verdad? Así, Jesús, pues hazlo tú, ¿verdad? Y yo veo. No, Señor, lo tienes que hacer tú para que se imprima en tu mente el dolorosísimo y altísimo costo del pecado, que es la muerte. Así es que así dice aquí en Levítico 4, 27, 29, el pecador tenía que traer al cordero o a la cabra sin defecto porque eso debe representar la perfección de Cristo. Solamente una ofrenda perfecta hace válido la paga por el pecado. Y tenían que imponer sus manos sobre la cabeza del cordero, tenían que confesar sus faltas y degollar al animalito. El sacerdote tenía que tomar esa sangre y tenía que llevarla al santuario. En el santuario la sangre se ponía en varios lugares, se ponía en el altar del holocausto donde se iba a quemar la víctima y luego entraba al lugar santo y asperjaba la sangre sobre una cortina que había allí que dividía el lugar santo del lugar santísimo. En otras ocasiones el sacerdote comía la carne. Entonces el pecado era pasado del pecador al animalito por medio de la confesión
de la sangre del animalito al sacerdote y del sacerdote al santuario cuando asperjaba la sangre sobre las cosas del santuario. De manera tal que el pecador era absuelto de su culpa por el pecado. Cuando yo escucho a la gente decir, cristianos o no cristianos, decir que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios duro y que la gracia no se instituyó hasta el Nuevo Testamento, de inmediato me doy cuenta que estas personas nunca han leído el Antiguo Testamento y que no tienen ni la más remota idea del santuario. Porque todo lo que acabamos de ver aquí, queridos hermanos, es gracia. Y todo lo que acabamos de ver en esta descripción es fe. El pecador tenía que creer verdaderamente que su pecado pasaba al animalito, porque ese animalito era un símbolo de Jesús. Y luego pasaba al sacerdote. El sacerdote era un símbolo de Jesús en un futuro. Y del sacerdote el pecado pasaba al santuario. Entonces el pecador era perdonado, pero el pecado no era borrado. Si se dan ustedes cuenta, el pecado era acumulado en el santuario. Y eso, queridos hermanos, ocurría muchas veces todos los días, siempre que hubiera el pecado de una persona. Muchas veces ocurría todos los días durante todo el año. Entonces el santuario iba acumulando y acumulando los pecados de todo mundo, queridos hermanos. ¿Ok? Ahora, el servicio del santuario se dividía en dos. Era un servicio diario y un servicio anual. El servicio diario tenía también dos fases. Les acabo de comentar una de sus fases que tenía que ver con el pecado personal. Pero además había un pecado de toda la congregación, pecado del pueblo, queridos hermanos. Pues les invito que vayamos a Éxodo capítulo 29, un poquito atrás de donde estamos. Éxodo 29. Y vamos a leer versículos 38 al 46. Éxodo 29, 38 al 46. Y vean ustedes lo que ocurre. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino. Dice el versículo 41. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana. Dice el versículo 42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Entonces, queridos hermanos, aparte de los sacrificios por los pecados personales, cada mañana y cada atardecer, el sacerdote tenía que hacer un sacrificio por la congregación, de manera tal que en el holocausto estuviera siempre permanentemente quemándose un sacrificio. Siempre por la congregación, por el pueblo, queridos hermanos. ¿Ok? Ese holocausto, cuando se inauguró el santuario en el desierto, que le llamaban tabernáculo porque parecía una tienda de campaña, hermosísima y bellísima conforme a todo lo que el Señor había mandado, pero pues era una tienda porque ellos vivían errantes en el desierto, tenía que desmontarse, tenía que llevarse y tenía que armarse de nuevo a donde fueran. Y así anduvieron esos 40 años
en el desierto, queridos hermanos, bajo esa instrucción, siempre delante de ellos el evangelio ilustrado. Todos los días ellos constataban cómo eran salvos por medio de la sangre de Cristo Jesús. Igual como dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. ¿Se dan ustedes cuenta que este pecador ponía las manos sobre el cordero y confesaba sus pecados? ¿A quién representaba el cordero, queridos hermanos? A Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Confesaba sus pecados al sacerdote que estaba a un lado o sobre Cristo Jesús? Sobre Cristo Jesús. En ningún momento en todos los capítulos de la Biblia van ustedes a encontrar que la confesión del pecado personal se haga un sacerdote o alguna persona. Siempre es a Dios, y por eso dice 1 Juan 1:9, si confiesas ante mí tus pecados, yo te voy a perdonar y yo te voy a limpiar. ¿Quién perdona y quién limpia? Nuestro Padre Celestial. Él es el que purifica y Él es el que perdona nuestras faltas, queridos hermanos. Total, esto era el servicio diario. Luego había un servicio anual. Este servicio anual se hacía una sola vez al año. Y para eso les pido que vayamos. Vamos a regresar a ese versículo 29 de Éxodo más adelante. Les pido que vayamos a Levítico capítulo 16. Y ahí ahora vamos a hablar de lo que se conoce como el día de la expiación, que era el día de la purificación del santuario, el día del juicio. ¿Se acuerdan ustedes hasta cuándo durará el pisoteo del santuario? Y la respuesta fue en Daniel, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Miren ustedes qué es lo que dice aquí Levítico 16, leo versículos 15 al 19. De hecho, el título, si tienen ustedes una Biblia que tiene títulos en los capítulos, allá hasta arriba van a ver que dice el día de la expiación, capítulo 16, dedicado exclusivamente a eso. Leo Levítico 16, 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, se refiere al sumo sacerdote, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y luego dice el versículo 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Entonces, en el 10º día del séptimo mes, queridos hermanos, de cada año, se purificaba el santuario. ¿De qué? Acabamos de leer, de todos los pecados y las impurezas del pueblo de Israel, de todos los pecados que se habían confesado durante el año, de todos los pecados por los que se había hecho holocausto de la congregación, todo eso se había acumulado en el santuario. Así es que el santuario estaba cargado al término de un año de pecados. El macho cabrío representaba a Cristo Jesús en este caso. Lo degollaba el sumo sacerdote y la sangre del macho cabrío era asperjada sobre
la cortina en el santuario que dividía el lugar santo del lugar santísimo y sobre el propiciatorio también, y de esa manera el santuario era purificado, era hecho limpio. Entonces, nuestros pecados son perdonados, pero no son borrados, queridos hermanos. Son borrados con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo perdona nuestros pecados y en algún momento en el futuro la sangre de Cristo purifica el santuario de esos pecados. Lo que estamos viendo aquí era lo que ocurría para el pueblo de Israel. Bueno, ¿y para nosotros qué pasa? Bueno, nosotros no tenemos que estar, ¿por qué nosotros no estamos sacrificando corderitos cada vez que nos equivocamos, cada vez que estamos en falta? Porque nuestro cordero y el cordero de toda la economía del Antiguo Testamento ya vino y Génesis 3:15 ya encontró su pleno cumplimiento en la vida perfecta, sacrificio, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Cristo ya derramó su sangre por nosotros, queridos hermanos. Por eso es que ahora dice Hebreos, Cristo entró una vez y para siempre al santuario, no todos los días como los sacerdotes de antes, ni una vez cada año, no. ¿Por qué? Porque aquellas eran ofrendas imperfectas que simbolizaban a Jesús, nuestra ofrenda perfecta. Jesús, ¿cuántas veces lo tuvo que hacer? Una sola vez. Su sangre es divina, en su sangre hay vida. Tú y yo vivimos porque Jesús sustenta nuestras vidas. Así es que, queridos hermanos, nosotros no tenemos que confesar poniéndole las manos a un animalito nuestros pecados, porque hoy en día esa simbología ya encontró su cumplimiento en Cristo. Por eso tú y yo solo nos ponemos de rodillas y levantamos la vista a nuestro Creador para confesar nuestros pecados, estando ciertos de que somos perdonados inmediatamente. Y purificado de nuestro pecado, eso lo vamos a ver la siguiente reunión. Lo que te puedo decir ahorita es que hoy en día nuestros pecados son perdonados, pero no son borrados. Queda un acto de purificación que realizar, que vamos a ver con la Biblia en la mano en la próxima predicación, si el Señor lo permite. Entonces, queridos hermanos, así era el servicio diario, un servicio por la congregación, sacrificio mañana y tarde, y el servicio diario del pecado personal. Y aparte estaba el servicio anual, que era la purificación de toda la mancha que había provocado el servicio diario. Ahora, ¿qué hay en el santuario, queridos hermanos? ¿Qué es lo que contiene? Les invito a que vayamos a Éxodo, allá atrásito donde está el capítulo 40 de Éxodo, por favor. Voy a leer versículos 20 al 27 para que veamos. Todas estas son instrucciones que le están dando a Moisés. Y dice, versículo 20 al 27. Y tomó el testimonio. El testimonio es la ley, las tablas de Moisés, ¿verdad? Este es Moisés, ahí las tenía. Tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, un cobre hecho de madera y forrado de oro. Todo está bien delineado en Éxodo y Levítico, hermanos míos. No tenemos tiempo para leerlo. Les recomiendo mucho que lean Éxodo y Levítico, justamente todo el capítulo 40 de Éxodo, Levítico, y antes de Éxodo, para que puedan ver toda esa maravilla de construcción del santuario. Y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. El propiciatorio es un nombre raro, hermanos míos. Yo les digo propiciatorio y ustedes se han de quedar como yo, ¿verdad? ¿Qué es eso, verdad? El propiciatorio era la tapa del arca. Ok, eso era el propiciatorio. Y se le llama propiciatorio porque consideramos
que es ahí donde Dios es propicio para nosotros, porque allí se manifiesta la presencia de Dios arriba del propiciatorio. En aquel tiempo, por medio de una luz que llamaban Shekinah. Y cuando esa luz estaba allí en el santuario, pues no podía entrar nadie más que no fuera el sumo sacerdote, que nadie podía estar en la presencia de Dios. ¿Okay? Entonces eso es el propiciatorio, donde se manifestaba la presencia de Dios, es la cubierta del arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Esto es, había un cuarto pequeño donde puso el arca y ahí puso un velo, una cortina, para que no se mirara el arca en el servicio diario del santuario. Versículo 22, puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte, es decir, entrando tengo de frente la cortina, detrás de la cortina el arca y a mi derecha está el pan, la mesa del pan de la presencia. ¿Ok? Y dice el versículo 23, sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová como Jehová había mandado. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa. Es decir, la mesa la puso al norte, el candelero está en el sur. Es un candelero de 7 brazos que tiene aceite y que está encendido siempre. Y encendió las lámparas delante de Jehová como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo. Delante del velo es increíblemente específico. Está el arca, el velo y el altar de oro. Y quemó sobre él incienso aromático como Jehová había mandado a Moisés. ¿Ok? Les hago esa especificación porque en Hebreos hay una declaración de Pablo que de repente mueve el tapete a los eruditos porque identifica al altar del incienso adentro del lugar santísimo, cuando aquí muy claramente estamos viendo que dice el arca, el velo, el altar del incienso, la mesa de los panes de la presencia y el candelabro. El altar del incienso está en el lugar santo. ¿Por qué dice Pablo que está en el lugar santísimo? El altar del incienso, queridos hermanos, era el objeto más importante del lugar santo. Más importante. ¿Por qué? Porque el incienso subía y hasta arriba no topaba la cortina con el techo, había espacio. Subía el incienso y llenaba todo el lugar santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios. ¿Saben ustedes qué representa el incienso? La perfecta justicia de Cristo Jesús, queridos hermanos. Por eso es que llenaba la justicia de Cristo, la presencia de Dios. ¿Y saben qué? Por eso se dice que nuestras oraciones suben con el incienso al cielo. El incienso no son nuestras oraciones de ninguna manera, es la justicia y la gracia de Cristo, porque nuestras oraciones suben y tienen un pasaporte especial para llegar al trono de la gracia de Dios solamente porque van acompañadas de la justicia de Cristo. Es por la justicia de Cristo por la razón por la cual Dios está dispuesto a escucharnos. De otra manera, somos enemigos en nuestra mente de Él por el tema del pecado, queridos hermanos. ¿Se dan ustedes cuenta? Entonces, ese era el significado. ¿Qué cosa a mí me impacta y me abruma, queridos hermanos? Miren, el altar del holocausto que quemaba una víctima para el favor del pueblo entero, en la mañana y en la tarde ardía continuamente. Ese fuego, cuando inauguraron el tabernáculo de Moisés, igual que con el templo de Salomón, ese fuego bajó del cielo, queridos hermanos. No fue fuego que hizo la gente. Bajó del cielo como un acto de aprobación
y como un acto del certificar la presencia de Dios. Y eso se quemaba todos los días, todo el día, cada día. El pan de la presencia siempre estaba continuamente ahí, se cambiaba cada semana, pero siempre estaba ahí el pan que representa la palabra de Dios. El candelabro que ardía continuamente y nunca se apagaba es el ministerio del Espíritu Santo. Y el altar del incienso que siempre quema incienso continuamente, queridos hermanos, representa que la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros continuamente, si así lo demandamos con humildad y con amor a Dios. Es decir, todo es continuo. Nunca, jamás, en ningún momento estamos desprovistos de la gracia y de la protección de Dios. Puede ser que por las circunstancias de nuestra vida pudiéramos pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, que ha parpadeado por un momento y que lo ha hecho de una manera un poco extensa y que no termina de abrir los ojos para ver nuestra situación, queridos hermanos, pero no es así. Dios siempre está en control de todo. Dios no permite que seamos tentados jamás más allá de lo que podemos soportar, queridos hermanos. Así es que Dios está viendo aquí el santuario continuamente cuidando sobre nosotros, perdonándonos y justificándonos. Nunca está ocupado. La víctima, el corderito, representaba a Jesús. La sangre que se derramaba era la sangre de Jesús que se derramó en el Calvario. El servicio diario de los sacerdotes representaba a Jesús. El sacerdote, el sumo sacerdote que purifica el santuario, representa a Jesús. El macho cabrío que degollaban en el día de la expiación, uno de los dos representa a Jesús. Todo es Jesús, todo el santuario es Jesús, todo el santuario es el Evangelio a todo color, ilustrado, queridos hermanos. Y como una muestra para que entendamos nosotros cómo ese santuario de la economía hebrea es una realidad en nuestros días, les invito a que leamos Hebreos 7, por favor. Nos vamos a ir al libro de Hebreos, que es el libro por excelencia en el Nuevo Testamento, donde aprendemos acerca del santuario. Dice Hebreos 7, voy a leer versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo, ¿qué dice? Siempre para interceder por ellos, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese era el significado de el pan de la presencia que estaba ahí continuamente, del candelabro que ardía continuamente, del incienso que se quemaba continuamente, de los holocaustos afuera que quemaban continuamente, porque Jesús intercede por ti y por mí continuamente. ¿Te sientes inseguro? ¿Te sientes desorientado? ¿Te sientes atemorizado? Tenemos sentimientos. Es humano tener emociones, pero no debe ser más que por algunos segundos, queridos hermanos. Debemos entregarnos al Espíritu Santo porque, acuérdense ustedes, dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, por nada te preocupes. Más bien, trae todas tus preocupaciones delante de Dios con ruego y en oración y con acción de gracias, dice. Y la paz de Dios, dice el versículo 7, una vez que has dejado de preocuparte y que has traído tus cuitas a los pies del trono de gracia en oración, convencido de que el Señor te va a escuchar, entonces y solo entonces, dice el versículo 7, la paz de Dios, que tú no entiendes porque tienes una cabecita muy limitada, ni yo mucho menos, la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Y entonces estaréis perfectamente en armonía con el cielo
no debemos de tener temor y debemos de estar siempre agradecidos porque lo mejor en nuestras vidas está por llegar, queridos hermanos. Lo mejor, lo supremo está por llegar. Con todo y lo hermoso que la vida puede ser en algunos momentos, no hay ni punto de comparación con lo que el Señor ha preparado para nosotros. Ahora, ¿qué más hay en el santuario? Fíjense, leyendo en Hebreos capítulo 9, ahí estamos en Hebreos, ahí nos declara Pablo, ya habiendo venido Cristo a la tierra, ya habiendo muerto por nosotros, ya habiendo resucitado, ya habiendo ascendido al cielo, ya habiéndose terminado el favor para el pueblo judío literal y habiendo abierto la elección como pueblo favorecido de Dios a quien quiera escucharle llamarle, queridos hermanos. Por eso así dice Pedro, ¿no? Vosotros sois, ¿quién vosotros? Vosotros los que venís a mí, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo escogido por mí. ¿Quién? Quien viene a los pies de la cruz, queridos hermanos. Judío, griego, mexicano, de donde seas. Y dice aquí, queridos hermanos, en Hebreos 9, versículos 2 y 4. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada el lugar santo estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, porque ahí se manifestaba la presencia de Dios, el cual tenía un incensario de oro, es lo que les digo, y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes. ¿Y qué había en el arca del pacto? Ojo, en la que estaba una urna de oro, un cofre de oro que contenía el maná, una muestra del maná, queridos hermanos. La vara de Aarón que reverdeció cuando fueron recuerdan ustedes, a contestar por su liderazgo sacerdotal y las tablas del pacto de la ley. Eso están en el arca, queridos hermanos. Los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció y el maná. Oigan, hermanos míos, hoy en día esa arca, ¿dónde está? No lo sabemos, queridos hermanos. No sabemos físicamente en la tierra en dónde está esa arca. Pero hay otra arca mucho mejor, mucho más sustanciosa, muchísimo más perfecta, eternamente llena de gracia para nosotros, pero que no está aquí. Está en los cielos, queridos hermanos. Fíjense en Apocalipsis 11:19, y esto es Juan, ya en el último libro, en el último de los testimonios de la Sagrada Palabra, queridos hermanos. Dice Juan, vamos a ver qué ve. Dice Juan 11, versículo 19, Juan el revelador, miren qué mensaje nos tiene. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿En dónde, queridos hermanos? En el cielo. O sea, no solamente era el tabernáculo aquí en la tierra en el tiempo de Moisés, ni el templo que hizo Salomón, ni el templo que reconstruyeron Zorobabel y Esdras, ni el templo que hermoseó Herodes, porque todo eso fue destruido en el año 70 después de Cristo por Roma. Aquí este hombre ve la realidad, lo mero bueno, pues. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. El arca de su pacto. ¿Qué dijimos que era el pacto? Los 10 mandamientos, queridos hermanos. ¿Qué ve Juan? Juan ve un santuario en el cielo, ve el arca, ¿dónde estaba el arca? En el lugar santísimo, y ve la ley de Dios ahí en el arca. Y hoy en día hay tanto cristiano que dice que pues estamos mal los que hablamos de la ley de Dios, porque la ley de Dios
pues era del Antiguo Testamento y hoy es puro amor la cosa. Y lo curioso es que Jesús dice, si me amas, guardarás mis mandamientos. Aquel que dice que me ama y no guarda mis mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. La ley de Dios, queridos hermanos, es eterna, es permanente, permanente, queridos hermanos. Es el sustento de nuestro carácter por medio de la ayuda, el poder y el ministerio del Espíritu Santo, queridos hermanos. Tanto el tabernáculo como, vamos a regresar aquí a Hebreos, quiero que leamos en Hebreos capítulo 8, porque esto va a ir estableciendo la pauta para el siguiente tema el próximo mes. En Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2, yo no sé ustedes si se han preguntado alguna vez, bueno, sí sabemos que Cristo murió en la cruz y que anduvo por aquí 40 días después de resucitar y que ascendió al cielo, pero ¿y luego qué está haciendo Jesús? Y 99% del mundo cristiano, queridos hermanos, no sabe qué está haciendo Jesús hoy en día en el cielo. Nosotros ya leímos aquí en Hebreos 7:25 que Jesús está intercediendo siempre, perpetuamente por ti, por mí, pero no lo está haciendo arriba de una nube, querido hermano. Fíjense que dice aquí el capítulo 8, versículo 1 y 2 de Hebreos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Es que, queridos hermanos, cuando a Moisés le dan la instrucción para construir el tabernáculo, el Señor le muestra un modelo, ahí en Éxodo 25:8. ¿Un modelo de dónde? Pues del templo que está en los cielos. Por eso Juan ve un templo en los cielos. Por eso ve un arca. Por eso ve la ley de Dios. Y por eso acá dice nuestro sumo sacerdote, ¿en dónde está? En el verdadero santuario. Ya no en el que hizo el hombre, sino aquel hecho sin manos humanas, queridos hermanos. Y por eso en 7:25 ya sé desde dónde está intercediendo por mí permanentemente Jesús, desde el santuario, porque allí está el trono de Dios. ¿En dónde? En el santuario, en el lugar santísimo. Y Jesús está ahí. Él es nuestro Cordero. Porque así dijo Juan el Bautista, ¿verdad? Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es nuestro Cordero. Él es nuestra sangre que debió de haberse derramado. Él es nuestro sacerdote que está pidiendo por ti y por mí, pidiéndole al Padre que no sean tomadas en cuenta nuestras faltas, sino que sea su vida perfecta la que sea sobre cada uno de nosotros, queridos hermanos. Qué cosa tan más maravillosa. A mí verdaderamente que me asombra el amor de Jesús. Hebreos 9, versículo 24. Dice, porque no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. ¿Cuántas veces necesita ser sacrificado Cristo Jesús? Una sola vez, queridos hermanos. Una sola vez. Esa es la realidad del santuario en los cielos, queridos hermanos. Ya no hay santuario aquí en la tierra, pero hay un santuario allá en los cielos. Y cuando leemos en Daniel 8, 13 y 14, ¿hasta cuándo dejará el santuario de ser pisoteado? Hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Pero si es para el tiempo del fin,
y hoy vivimos el tiempo del fin y ya no hay un santuario sobre la tierra, el santuario que debe ser purificado. Pues, ¿dónde hay un santuario, hermano mío? Lo acabamos de leer, en el cielo. Es el único lugar donde hay un santuario. Pues ese es el santuario que debe de ser purificado, queridos hermanos. ¿Se dan ustedes cuenta? Toda teología, toda buena teología debe tener un centro desde la cual tienen sentido todas las demás doctrinas de esa teología. Para el pueblo remanente de Dios, para la iglesia adventista, ese centro es el santuario, queridos hermanos. Y todas nuestras doctrinas tienen sentido aquí, en este santuario. Te pueden preguntar, a ver, ¿cuál es el centro de nuestra doctrina? ¿El santuario o Jesús? Hay quien le gusta aventarte toritos, ¿verdad, queridos hermanos? Bueno, es Cristo en su santuario, queridos hermanos. El centro de nuestra teología es Cristo en su santuario. Y a partir de allí tiene sentido todo. ¿Por qué es importante el santuario, queridos hermanos? Miren, les voy a robar 5 minutos más. Vamos a Éxodo capítulo 25, por favor. Éxodo capítulo 25. Y voy a leer versículos 8 y 9. Éxodo 25, 8 y 9. Le está dando aquí instrucciones sobre la construcción de un santuario, del tabernáculo, Dios a Moisés. Y dice el versículo 8 de Éxodo 25, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Pues Dios le mostró el modelo, el santuario en el cielo, y conforme así hizo Moisés lo que tenía que hacer. ¿Por qué es importante el santuario? Porque es la morada de Dios, queridos hermanos. ¿Por qué es importante el santuario? Leímos en Apocalipsis 11:19, porque es guardián de la ley de Dios. Allí en el santuario, en el cielo, está el arca y en el arca está el pacto, está el testimonio, están los 10 mandamientos, queridos hermanos. ¿Por qué es importante el santuario? Porque es el centro del plan de salvación nuestra, porque desde ahí Cristo ministra su sangre en tu favor y en el mío. Desde ahí Cristo está intercediendo, queridos hermanos. Yo aquí tengo un par de citas del Espíritu de Profecía que dice lo siguiente. Cristo en su santuario, página 44. Había sido establecido para representar el carácter y la obra mediadora de Cristo. El sacerdocio aquí en la tierra existía para representar el carácter y la obra mediadora de Jesús. Hoy en día, que ya no hay santuario en la tierra y que Cristo es nuestro sacerdote en el cielo, como leímos en Hebreos, pues ya no hay lugar para sacerdotes aquí en la tierra, porque el sacerdocio simbolizaba el carácter y la obra mediadora de Cristo. Si Cristo ya está mediando por ti, por mí en el cielo, ya no necesitamos quien esté haciendo esa labor aquí en la tierra, por ti, por mí. ¿Sí está claro? Dice página 46 de Cristo en su santuario. Es de la mayor importancia que todos investiguen cuidadosamente estos temas y así estén capacitados para dar respuesta a todos los que demanden razón de la esperanza que hay en ellos. Queridos hermanos, de una manera muy breve y a manera de conclusión, quiero compartir con ustedes estas slides. Acá podemos, nosotros dice aquí lo siguiente. La correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe.
dice la pluma inspirada en el Evangelismo, página 165. Qué cosa tan más maravillosa, queridos hermanos. Y hay que entender bien cómo ocurría aquí en el cielo, porque aquí en la tierra, porque todo lo que ocurría en la tierra, en el santuario, prefiguraba lo que ocurre en el cielo. Debemos de estar atentos para que comprendamos correctamente lo que Cristo hace hoy por ti y por mí en el cielo. El perdón por el pecado personal, que ya vimos nosotros, el santuario aquí en la tierra era una ilustración diaria de cómo hemos de ser salvos por medio de la sangre de Cristo y de los odiosos resultados del pecado para que tú y yo decidamos no tener nada que hacer en contra de la ley de Dios. El sacrificio continuo, así era el santuario, queridos hermanos, y así estaba la población, las 12 tribus de Israel rodeaban el santuario. Y allí está donde baja el fuego del cielo para la inauguración, queridos hermanos, y entonces era el sacrificio continuo mañana y tarde por el pecado de la congregación. Y acá podemos ver más o menos cómo era forrado de oro toda la madera de acacia que tenía este tabernáculo. Acá vemos el altar del incienso. Este es el lugar santo, ¿verdad? Más grande. Aquí están las cortinas que dividen al lugar santísimo. Aquí está el arca. Estos tubos de madera para que lo pudieran llevar. No podían tocar el arca, hermanos. Por eso se quedaban allí y ahí iban a cargarlo conforme se fueran moviendo los querubines. Aquí está el propiciatorio y adentro está la ley de Dios, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Aquí ven ustedes el candelabro que representa al Espíritu Santo y aquí ven ustedes el pan de la presencia, ¿verdad? Y el sacerdote. Y aquí está, como yo les digo, el santuario es el centro de nuestra teología, queridos hermanos, da sentido a todas y cada una de nuestras doctrinas. Nuestra teología sin el santuario se ve así, desarticulada, sin armonía, sin un centro, no hay un núcleo, no podemos entenderlo todo a través de un contexto, queridos hermanos. ¿Cuáles son esas doctrinas que tienen sentido a la luz del santuario? La permanencia de la ley de Dios, la validez del verdadero día de reposo, sábado, que es el cuarto mandamiento, que cuando está escrita en hebreo, la ley está en el mero centro de los 10 mandamientos y está en el mismísimo centro del lugar santísimo en el cielo. El ministerio celestial de Jesús y el juicio investigador, la segunda venida de Cristo, el estado de los muertos, el don de profecía, todo esto, el conflicto entre el bien y el mal, todo esto tiene sentido a través y a la luz de la doctrina del santuario, queridos hermanos. La proclamación del mensaje de los 3 ángeles, ya vamos a ver nosotros en la próxima predicación. El primer mensaje es el mensaje del juicio. Es el mensaje del juicio, queridos hermanos, y del evangelio eterno, que tiene que ver con la purificación del santuario de Daniel 8, 13 y 14, queridos hermanos, que fue nuestra lectura bíblica y en la cual vamos a ahondar un poco más la próxima ocasión. El carácter del pueblo remanente, queridos hermanos. Importantísimo. Cuando todos entenderán que sois hijos de Dios cuando os améis los unos con los otros. Y entonces vendrá el fin, dice Mateo 24:15, cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo por testimonio. Y el mensaje del tercer ángel habla de la justificación por la fe, que tiene que ver no solamente con apartarse del mal, sino con hacer el bien. Es el carácter del pueblo remanente, Apocalipsis 14:12, que dice es el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús.
La importancia del santuario, bueno, esto es lo que acabamos de ver, es la morada de Dios, guarda de la ley de Dios, centro del plan de salvación y lugar de la intercesión permanente de Cristo Jesús. Queridos hermanos, les agradezco mucho su paciencia y el tiempo que me han dado para poder compartir con ustedes el centro de nuestra teología y ya veremos en la próxima predicación qué tiene que ver todo esto con nosotros hoy en día. Que Dios les bendiga, hermanos.